En el extremo oriental de Long Island, Nueva York, se alza una instalación olvidada por el tiempo, la estación de la Fuerza Aérea de Montauk. A simple vista, es solo una base militar abandonada con una enorme antena parabólica oxidada apuntando al cielo. Pero para algunos, este lugar es mucho más que eso. Aquí habría ocurrido algo que, si fuera cierto, reescribiría no solo la historia militar de Estados Unidos, sino la propia concepción del espacio-tiempo. Oficialmente, Montauk fue una base utilizada para experimentos con radar durante la Guerra Fría. Sin embargo, bajo esa fachada técnica, muchos aseguran que se escondía uno de los proyectos más oscuros y radicales jamás concebidos, un intento real por manipular la mente humana, abrir portales a otras dimensiones y controlar el tiempo. Todo comenzó a circular en los años 80, cuando un ingeniero llamado Preston Nichols aseguró que había trabajado allí como parte de un programa ultrasecreto. Su testimonio, aunque no verificado por fuentes oficiales, fue extremadamente detallado. Nichols describía laboratorios subterráneos, antenas capaces de interferir con ondas cerebrales, y un entorno controlado por una red de científicos, militares y psicólogos. Según él, Montauk era la continuación del famoso experimento Filadelfia de 1943, en el que supuestamente un buque de guerra fue hecho invisible mediante manipulación electromagnética. Aunque la Marina ha negado ese evento, los relatos de testigos y marinos desaparecidos siguen alimentando el mito. En Montauk, la historia era aún más ambiciosa. Los científicos buscaban utilizar frecuencias específicas para alterar el comportamiento humano. No se trataba solo de estudiar la mente, se intentaba programarla. Los rumores hablan de una silla especial, la Montauk Chair, capaz de amplificar las señales cerebrales de un individuo y proyectarlas al entorno. Supuestamente, un sujeto con habilidades psíquicas podía generar objetos físicos con la mente, manipular recuerdos o incluso crear portales. Desde una perspectiva científica, estas afirmaciones son altamente cuestionables. No existen evidencias comprobables de que tales experimentos hayan ocurrido, ni registros desclasificados que avalen los relatos. Sin embargo, lo fascinante del caso Montauk es que combina elementos reales, como la existencia de tecnologías de control psicológico desarrolladas durante la Guerra Fría, con otros completamente especulativos. En los años 50 y 60, proyectos como MK Ultra sí fueron reales, financiados por la CIA, y tenían como objetivo estudiar cómo alterar la voluntad humana mediante drogas, hipnosis y tecnología. Aunque no se vinculan directamente con Montauk, demuestran que el interés institucional por manipular la mente fue legítimo. Entonces, ¿qué hace a Montauk tan especial? Quizás su poder está en ser una intersección entre lo real y lo hipotético. Es un símbolo de hasta dónde podría llegar la ciencia si no estuviera limitada por la ética o la supervisión pública. Una instalación alejada de las ciudades, cubierta por contratos de confidencialidad, y aparentemente desconectada de la realidad civil. A lo largo de los años, decenas de exploradores urbanos, documentalistas y teóricos han visitado las ruinas de la base. Algunos afirman haber sentido alteraciones en la percepción del tiempo o captado señales electromagnéticas anómalas. ¿Sugerencias? ¿Efecto placebo? ¿O huellas reales de experimentos pasados? Lo cierto es que, a día de hoy, la antena de radar sigue allí, como un monumento oxidado a los secretos no contados. Montauk no necesita pruebas para seguir vivo, es un mito moderno, alimentado por la posibilidad de que algo grande e invisible haya ocurrido justo allí, frente al mar. En este viaje por la historia oculta de Montauk, no afirmaremos lo imposible, pero tampoco cerraremos los ojos ante lo inexplicable. Porque si hay algo que el silencio de los archivos clasificados nos ha enseñado, es que no todo lo que parece ciencia ficción lo es. Y lo que alguna vez fue impensable, puede haber sido simplemente indocumentado. A medida que los rumores sobre el proyecto Montauk se propagaban, una figura comenzó a destacar entre la confusión: Preston Nichols, un ingeniero especializado en telecomunicaciones. No era un teórico cualquiera. Nichols hablaba con el lenguaje de alguien que había estado dentro, pero que no lo recordaba del todo. Según él, sus recuerdos estaban bloqueados, como si una parte de su vida hubiera sido arrancada y cuidadosamente sepultada bajo capas de programación mental. Las lagunas comenzaron a llenarse de detalles a través de sueños repetitivos, sensaciones de déjà vu y una creciente incomodidad frente a ciertos sonidos y frecuencias. No fue hasta que leyó sobre experimentos de control mental reales que empezó a reconstruir lo que describía como un pasado suprimido. Afirmaba que su mente había sido deliberadamente fragmentada, dividida mediante técnicas que recordaban los métodos usados en programas como MK Ultra. Este programa, reconocido oficialmente años después, había utilizado drogas alucinógenas, hipnosis, aislamiento sensorial e incluso tortura para alterar la percepción y el comportamiento. Pero lo que Nichols relataba era más sofisticado, no era químico, era tecnológico. Según su testimonio, en Montauk se usaban frecuencias electromagnéticas moduladas para influir en el cerebro humano.
Equipos avanzados emitían ondas dirigidas, capaces de inducir estados alterados de conciencia, modificar emociones e incluso borrar recuerdos. En el centro de estos experimentos se encontraba un dispositivo singular, la llamada Montauk Chair. Esta silla, conectada a complejos sistemas de lectura neuronal, habría sido diseñada para amplificar las señales cerebrales de un sujeto y convertirlas en patrones electromagnéticos externos. El operador, en muchos casos, alguien con supuestas habilidades psíquicas, era capaz de proyectar pensamientos, influir en entornos controlados, según algunos relatos, provocar incluso alteraciones físicas en el espacio. A simple vista, estas afirmaciones parecen inverosímiles. Pero en las últimas décadas, la ciencia ha desarrollado tecnología que permite leer ondas cerebrales y convertirlas en comandos. Se han creado prótesis robóticas que pueden moverse con el pensamiento, o interfaces neuronales capaces de escribir palabras en una pantalla con la mente. Lo que hace unas décadas parecía ciencia ficción hoy es tecnología emergente. Varios de los que se acercaron a Nichols afirmaron haber vivido experiencias similares. Coincidían en las sensaciones, zumbidos constantes en la base, cambios de humor inexplicables, momentos de pérdida de tiempo. Algunos hablaban incluso de efectos más extremos, apariciones, distorsiones visuales e impresiones físicas sin explicación. Entre estos relatos se repetía el nombre de un sujeto clave, Duncan. Este individuo, según Nichols, poseía una sensibilidad psíquica tan elevada que, al conectarlo a la Montauk Chair, generaba fenómenos que escapaban a cualquier control. En ciertas sesiones, sus pensamientos no solo influían en el entorno, sino que parecían manifestarse físicamente. Una criatura, descrita como una bestia gigantesca de energía inestable, habría sido creada accidentalmente por su mente en un momento de estrés extremo. A falta de pruebas tangibles, los escépticos descartaron estas afirmaciones como invenciones. Sin embargo, el contexto de la época no ayuda a disipar las dudas. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética investigaron los efectos de las frecuencias ELF, Extremely Low Frequency, sobre el cuerpo humano. Se descubrió que estas ondas podían influir en el estado anímico, el ritmo cardíaco y los patrones de sueño. Algunos estudios sugieren que, bajo ciertas condiciones, una exposición prolongada a frecuencias específicas podría inducir estados hipnagógicos o despersonalización, sensaciones similares a las descritas por los testigos de Montauk. En combinación con una arquitectura cerrada, aislada del entorno natural, los efectos podrían amplificarse notablemente. Nichols afirmaba que los empleados de la base eran sometidos a sesiones de reseteo mental, utilizando señales sonoras y patrones de frecuencia para borrar o reconfigurar recuerdos. Así se garantizaba el secreto absoluto. Cada técnico recordaba su trabajo funcional, pero no el propósito general del experimento ni los resultados extremos. La idea de borrar la conciencia selectivamente no es nueva. Incluso hoy, la neurociencia explora técnicas para modular la memoria mediante estimulación cerebral profunda o terapia con ondas de choque. Lo que en Montauk se describe como parte de un proyecto secreto, en otros contextos se estudia para tratar traumas, adicciones o trastornos mentales. Lo que Nichols y otros relataron no es simplemente fantasía aislada. Es un reflejo oscuro y especulativo de lo que ocurre cuando la ciencia avanza sin supervisión ética, en lugares donde nadie puede mirar. El proyecto Montauk representa, en muchos sentidos, el miedo colectivo a perder el control de la mente. No solo por agentes externos, sino por tecnologías que puedan desdibujar la línea entre la realidad y la sugestión. Y mientras el radar de la base aún se alza entre los árboles de Long Island, oxidado y silencioso, algunos se preguntan si en su interior aún quedan ecos de pensamientos que alguna vez fueron proyectados al vacío. Durante años, la atención se centró en la antena, la Montauk Chair y los experimentos mentales. Pero quienes han profundizado en esta historia saben que lo más inquietante no estaba a la vista. Las teorías más persistentes señalan que el núcleo de todo se encontraba bajo tierra. Según numerosos testimonios, el complejo militar de Montauk no terminaba en la superficie. Se hablaba de múltiples niveles subterráneos, diseñados con tecnología militar altamente avanzada. Estos niveles, invisibles desde el exterior, habrían albergado no solo laboratorios secretos, sino también zonas de aislamiento, celdas, cámaras experimentales y sistemas de energía independientes. Preston Nichols habló en sus relatos de al menos 6 niveles bajo tierra, conectados por ascensores industriales y corredores reforzados. Otros testigos anónimos mencionaron estructuras metálicas masivas, puertas blindadas, zonas sin ventanas cubiertas con materiales que bloqueaban ondas electromagnéticas, y un aire denso, cargado, casi irrespirable en ciertos sectores. Lo desconcertante es que estos detalles no provenían de una sola fuente. Varios testimonios independientes, algunos recogidos por documentalistas alternativos, coincidían en aspectos demasiado específicos como para atribuirlos solo a la fantasía colectiva. Incluso hablaban de ciertas zonas de sombra donde no funcionaban las brújulas ni las linternas electrónicas, como si existiera algún tipo de interferencia geofísica deliberada.
Exploradores urbanos que lograron ingresar a la base años después de su clausura afirmaron haber encontrado entradas tapiadas, accesos bloqueados con concreto armado, y túneles colapsados que no aparecían en los planos conocidos. También reportaron la presencia de estructuras metálicas oxidadas que no pertenecían al diseño original de la superficie. Esta idea de complejos subterráneos secretos no es nueva ni exclusiva de Montauk. En múltiples partes del mundo se han descubierto instalaciones militares bajo tierra construidas durante la Guerra Fría. Desde búnkeres de mando en Cheyenne Mountain hasta silos de misiles en Siberia, la existencia de estructuras ocultas es una realidad histórica y documentada. Long Island, con su geología relativamente estable y su cercanía a centros militares clave, ofrecía un terreno ideal para ese tipo de ingeniería. Técnicas como el refuerzo con acero y concreto, la presurización de ambientes subterráneos, y el uso de materiales no magnéticos para ocultar la presencia de estructuras, ya existían en la década de los 60 y 70. Algunos relatos de testigos describen cómo en estos niveles subterráneos se llevaban a cabo pruebas no solo con campos electromagnéticos, sino con configuraciones físicas diseñadas para amplificar ciertos fenómenos. Habitaciones hexagonales, techos con cobre, y paredes forradas con capas alternas de metales y plomo, similares a las jaulas de Faraday, indicaban que se trabajaba con energías inusuales. Hay quienes afirman que en esas salas se realizaban experimentos relacionados con la percepción del tiempo. Algunos sujetos, tras pasar varias horas bajo tierra, reportaban una sensación de desorientación temporal. No sabían si habían estado allí minutos u horas. En casos extremos, hablaban de alucinaciones o la percepción de presencias en habitaciones vacías. Aunque estas descripciones suenan como ciencia ficción, la neurociencia sabe que el aislamiento sensorial extremo y la exposición a frecuencias específicas pueden alterar la percepción del tiempo y del yo. Estudios en cámaras anecoicas han demostrado que, sin estímulos auditivos ni visuales, el cerebro humano tiende a crear sensaciones falsas o incluso entidades. También se hablaba de zonas selladas con protocolos especiales. Supuestamente, algunas de esas salas se abrían solo bajo ciertas condiciones, o requerían autorizaciones biométricas que no dejaban rastro en registros oficiales. Si estos relatos son ciertos, podrían haber estado probando tecnologías altamente clasificadas o peligrosas, que requerían separación total del entorno. Uno de los puntos más repetidos en la narrativa de Montauk es la posibilidad de que estos niveles subterráneos sirvieran como base de pruebas para tecnologías interdimensionales. Se hablaba de intentos por abrir ventanas en el tejido espaciotemporal, pequeñas brechas que permitían observar y quizás influir en realidades paralelas o líneas temporales alternas. La física especulativa moderna contempla conceptos como los agujeros de gusano, el entrelazamiento cuántico o las fluctuaciones del vacío. Aunque ninguna de estas ideas ha sido demostrada experimentalmente en humanos, sí son discutidas por físicos teóricos como Kip Thorne o Michio Kaku. Si alguna de estas tecnologías estuviera en fase de prueba en instalaciones aisladas del escrutinio público, Montauk sería un escenario lógico. A nivel sensorial, los relatos describen experiencias perturbadoras, pérdida de la percepción del cuerpo, cambios súbitos de temperatura, ecos que se repetían con retrasos imposibles, e incluso apariciones momentáneas de objetos donde antes no había nada. ¿Sugestión? ¿Efectos físicos desconocidos? ¿O manifestaciones de tecnología más allá de nuestra comprensión? Lo cierto es que, a día de hoy, nadie ha podido acceder libremente a esas supuestas zonas subterráneas. Y quienes lo han intentado, o han sido silenciados, o han desaparecido del radar mediático. Montauk permanece como una puerta cerrada bajo tierra, y tal vez, bajo el tiempo. La mayoría de los testimonios sobre el proyecto Montauk giran en torno a la manipulación mental, las instalaciones subterráneas y los efectos de frecuencias electromagnéticas sobre el cerebro humano. Pero hay un punto en la historia donde todo cambia de escala. Un momento donde la especulación se transforma en algo más radical, más peligroso, y profundamente perturbador, la posibilidad de que Montauk haya logrado manipular el tiempo. Preston Nichols y otros testigos sostienen que, en una de las fases más avanzadas del programa, se pasó de controlar la mente a intentar desestabilizar el flujo temporal. Según sus relatos, los ingenieros del proyecto lograron crear lo que describen como ventanas temporales, zonas físicas, visibles y transitables, donde el tiempo ya no fluía de manera lineal. Esta afirmación no parte de una metáfora espiritual ni de un delirio colectivo. Los relatos eran técnicos, detallados y reiterativos. Se hablaba de cámaras especialmente diseñadas, con geometrías precisas y materiales específicos, en las que una combinación de campos electromagnéticos y pulsos cerebrales amplificados por la Montauk Chair habrían generado rupturas temporales locales. Uno de los elementos más llamativos en estos testimonios es la descripción de interferencias temporales físicas. Herramientas colocadas dentro del campo experimental aparecían corroídas, deformadas o directamente desintegradas. Algunos relojes colocados como prueba regresaban con la hora alterada,
como si hubieran funcionado en un entorno donde el tiempo avanzaba a una velocidad diferente. En las pruebas más controvertidas, se habría intentado enviar sujetos humanos a través de estas brechas. Algunos regresaron en estado de shock. Otros afirmaban haber experimentado espacios completamente distintos, como si hubieran sido proyectados fuera del plano habitual de existencia. Describían lugares vacíos, cielos de colores imposibles, y presencias que no podían identificar como humanas ni como máquinas. Aunque pueda sonar exagerado, hay elementos en la física contemporánea que abren la puerta a este tipo de teorías. Desde Einstein sabemos que el tiempo no es absoluto. Puede ralentizarse bajo ciertas condiciones de gravedad extrema o a velocidades cercanas a la luz. Más aún, la teoría de cuerdas y los modelos de universos paralelos contemplan la existencia de múltiples dimensiones temporales coexistiendo con la nuestra. La gran diferencia es que la ciencia oficial solo ha explorado estas ideas con simulaciones matemáticas. Lo que se sugiere en Montauk es que alguien intentó aplicar estas teorías directamente sobre la realidad, en condiciones no controladas y sin supervisión científica. Uno de los relatos más inquietantes es el de un operador que supuestamente logró visualizar el futuro lejano. No como una visión o una intuición, sino como una experiencia física, tangible, sensorial. Según su testimonio, fue testigo de una ciudad desierta, completamente automatizada, donde ya no existían humanos. Los edificios eran blancos, silenciosos, y una inteligencia artificial, desconectada de cualquier forma de empatía, gobernaba cada rincón. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Al regresar, decía haber sentido un retraso en su propia conciencia, como si su mente tardara varios minutos en sincronizarse de nuevo con el presente. Este tipo de afirmaciones nos sitúan ante una pregunta que, aunque aún suene a ciencia ficción, tiene un fundamento filosófico profundo. ¿Puede el ser humano soportar una experiencia fuera del tiempo sin perder la cordura? ¿Qué ocurre con la identidad, la percepción, la memoria, cuando la línea temporal se rompe o se pliega sobre sí misma? En varios experimentos reales con aislamiento sensorial prolongado, como los realizados en cámaras anecoicas, se ha demostrado que el cerebro humano, al carecer de referencias temporales externas, comienza a generar distorsiones perceptivas, sonidos inexistentes, flashes de luz, o la sensación de estar siendo observado. Si Montauk manipuló artificialmente ese tipo de entornos, amplificándolos con frecuencias cerebrales, los efectos podrían haber sido devastadores. Pero el experimento no terminó ahí. Nichols describía que, con el tiempo, las ventanas temporales se hacían más inestables. Algunas se abrían sin previo aviso. Otras no se cerraban cuando se les ordenaba. Según los registros no oficiales, hubo incidentes en los que el entorno comenzó a deformarse, materiales que vibraban sin causa aparente, objetos que desaparecían brevemente y luego volvían, incluso personas que sufrían desfases de segundos en sus movimientos corporales. En una ocasión, relató que una simple prueba rutinaria terminó con una especie de brecha abierta en el aire, en forma de espiral, que no podía ser tocada pero sí sentida. Emitía un zumbido constante, como el crujir del metal al doblarse, y cualquier aparato electrónico que se acercaba dejaba de funcionar. Tras varias horas, la brecha desapareció por sí sola, pero dejó marcas de quemaduras en las paredes y un silencio absoluto en todo el nivel inferior. Si algo así realmente ocurrió, no solo estaríamos hablando de un experimento fallido. Estaríamos hablando de una violación del orden natural. Un intento de reescribir las reglas del tiempo sin comprenderlas del todo. Y si el tiempo fue tocado, modificado, forzado, quizá aún no hemos visto todas las consecuencias. Porque cuando la ciencia avanza sin ética, y los límites son ignorados, no hay vuelta atrás. Y en Montauk, según los que estuvieron allí, el punto de no retorno fue cruzado hace mucho tiempo. En el centro de casi todos los testimonios relacionados con el proyecto Montauk aparece un nombre envuelto en misterio: Duncan. No se trata de un científico, un militar ni un técnico de laboratorio. Según quienes estuvieron allí, Duncan era algo completamente distinto. Una anomalía humana. Una mente con capacidades que desafiaban todo lo conocido. Preston Nichols sostenía que Duncan no fue elegido por azar. Afirmaba que había sido reclutado en condiciones especiales y que sus habilidades habían sido descubiertas mucho antes de su incorporación oficial al proyecto. Lo llamaban el catalizador, porque nada funcionaba sin él. Las máquinas, las antenas, los campos electromagnéticos, todo dependía de su estado mental. Según los informes orales, Duncan tenía la capacidad de generar imágenes mentales tan intensas que podían ser leídas por sensores electromagnéticos como si fueran señales físicas. En términos simples, lo que pensaba, se registraba como una emisión real. En algunos casos, esa emisión podía provocar efectos visibles en el entorno, luces parpadeantes, vibraciones anómalas, cambios en la temperatura. Los científicos, fascinados, empezaron a diseñar pruebas cada vez más complejas.
Querían medir cuánto podía influir Duncan sobre la materia, el espacio y, finalmente, sobre el tiempo. Lo conectaron a la Montauk Chair, amplificando sus ondas cerebrales hasta niveles extremos. Los registros hablaban de distorsiones de frecuencia nunca antes vistas, como si el propio espacio a su alrededor se deformara durante las sesiones. Pero con cada experimento, algo más profundo comenzaba a desestabilizarse. Duncan ya no era simplemente un sujeto de pruebas, se estaba convirtiendo en el epicentro del fenómeno. Los operadores notaban que los efectos se producían incluso sin estar conectado. A veces, bastaba con que pensara en algo con suficiente intensidad para que se manifestara parcialmente. En uno de los experimentos más célebres y más temidos, se le pidió que proyectara el recuerdo de un animal que lo asustaba en su infancia. Lo hizo. Y minutos después, varias personas afirmaron haber visto una criatura peluda y amorfa deambulando por los pasillos inferiores. No quedó registro fotográfico, pero los sensores detectaron un cambio brusco de temperatura y campos estáticos anómalos. El fenómeno duró 20 minutos. Luego, la criatura desapareció. Se decía que cuanto más se exigía a Duncan, más inestable se volvía el entorno. Las luces fallaban. Los sistemas se reiniciaban solos. Las grabaciones se corrompían. Era como si la propia base rechazara lo que allí estaba ocurriendo. Y entonces, ocurrió el accidente. Según el relato más repetido, durante una sesión en la que se intentaba abrir una brecha temporal estable, Duncan perdió el control. Su actividad cerebral superó todos los niveles registrados y la Montauk Chair no pudo contener la emisión. En cuestión de segundos, una figura apareció en la sala, algo enorme, borroso, palpitante. Los técnicos la describieron como una bestia psíquica, sin forma definida, compuesta de fragmentos de recuerdos, miedos y emociones descontroladas. Esa criatura, surgida aparentemente de su mente, no podía tocarse, pero interfería con todos los sistemas electrónicos. Rompía los campos magnéticos, deformaba los sonidos, y provocaba ataques de pánico entre el personal cercano. Nadie sabía qué hacer. Finalmente, el sistema fue desconectado de emergencia. La figura se desvaneció, y Duncan colapsó. Estuvo en coma inducido durante 3 días. Tras aquel evento, los experimentos fueron detenidos durante semanas. Los registros desaparecieron, las grabaciones se extraviaron, y algunos miembros del equipo abandonaron el proyecto por motivos de salud mental. Otros simplemente renunciaron a hablar. Pero la figura de Duncan no desapareció. En algunas versiones de la historia, él fue quien cerró definitivamente el proyecto Montauk, al generar de forma inconsciente una orden mental que desmanteló todo el sistema. En otras, fue retirado por completo y enviado a una ubicación desconocida, sin acceso a la tecnología que lo había amplificado. Algunos creen que Duncan no era solo un psíquico entrenado, sino el producto de un experimento previo. Hay teorías que aseguran que fue creado genéticamente para funcionar como un canal de energía pura, sin filtros racionales. Otras hipótesis más radicales aseguran que era el hermano de alguien involucrado en el experimento Filadelfia, y que fue traído desde otro tiempo. Aunque ninguna de estas versiones puede confirmarse, lo cierto es que todos los caminos del proyecto Montauk parecen conducir a él. Duncan no fue una herramienta. Fue el portal. La llave. El puente entre la conciencia humana y algo mucho más grande. Algo que quizá no debimos intentar comprender. Su paradero actual es desconocido. Algunos aseguran haberlo visto años después, en condiciones normales, viviendo en otro estado, sin memoria de lo ocurrido. Otros dicen que su mente fue sellada por completo. Como si él mismo hubiera pedido olvidar. Pero quienes han investigado a fondo no tienen dudas, Duncan fue el centro de todo. Y sin él, Montauk no habría pasado de ser otra base militar olvidada entre árboles y tormentas. Fue su mente, y solo su mente, la que convirtió la teoría en experiencia. La que permitió que lo imposible dejara de ser solo una idea. Mientras las historias sobre portales, criaturas psíquicas y saltos temporales capturan la atención de quien se acerca al caso Montauk, hay una parte mucho más silenciosa, y posiblemente más real. Una parte que no aparece en libros de conspiración ni en teorías fantásticas. Es la parte que quedó escrita en las mentes rotas de quienes, según los testimonios, participaron directamente en los experimentos. Muchos de los antiguos técnicos, operarios y científicos vinculados a la base, de forma directa o periférica, terminaron sus vidas en circunstancias extrañas. Algunos cayeron en depresiones profundas. Otros fueron diagnosticados con trastornos de identidad disociativa, pérdida de memoria persistente o brotes psicóticos intermitentes.
Lo más inquietante es que varios de estos casos comparten un patrón clínico inusual, las alucinaciones fragmentadas. Pacientes que, sin haber leído sobre Montauk, describen experiencias comunes como sensación de desdoblamiento, pérdida del sentido del tiempo y visiones recurrentes de espacios geométricos imposibles. En algunos informes psiquiátricos, nunca reconocidos oficialmente por ninguna institución pública, se citan frases repetidas por distintos pacientes: el tiempo se rompió, no era yo el que miraba, vi algo antes de existir. Declaraciones que, por sí solas, podrían parecer parte de un delirio, pero que en conjunto construyen una narrativa inquietante. Preston Nichols aseguraba que muchos de los participantes fueron programados para olvidar. Según él, al finalizar ciertos experimentos, los sujetos eran sometidos a emisiones específicas de frecuencia baja que borraban el recuerdo inmediato o reestructuraban su acceso a ciertos eventos. Este proceso, en apariencia eficaz, comenzó a fallar con el tiempo. Algunas personas empezaron a recuperar recuerdos fragmentados. No lo hacían de golpe, sino en sueños, durante estados alterados de conciencia, o tras episodios de estrés extremo. Decían ver flashes de pasillos metálicos, luces pulsantes, voces sin rostro. Para ellos, no eran simples imágenes. Eran fragmentos de vidas que no sabían que habían vivido. Un testigo relató que, tras un accidente automovilístico, comenzó a tener pesadillas con una sala subterránea donde estaba conectado a una silla. No sabía de dónde venía esa imagen, pero al ver una fotografía de la base de Montauk por casualidad, reconoció la antena. No la había visto antes. O eso pensaba. Este tipo de episodios plantea una pregunta inquietante: ¿qué pasa cuando se manipula la mente humana a tal nivel que la memoria deja de ser fiable? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando no puedes estar seguro de que viviste y que te hicieron vivir? La psicología ha documentado casos de personas que suprimen recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. Pero en Montauk, lo que se sugiere es diferente. No es el olvido natural, sino el borrado inducido. Y eso tiene consecuencias profundas en la psique. Uno de los efectos secundarios más descritos es la disociación, la sensación de que uno observa su vida desde fuera, como si el cuerpo y la conciencia no estuvieran alineados. Algunos desarrollaron múltiples personalidades. Otros perdieron completamente la conexión emocional con sus recuerdos, como si fueran escenas de una película sin contexto. Además, varios familiares de antiguos empleados relataron cambios drásticos de comportamiento tras sus años en la base. Personas alegres que se volvieron paranoicas. Padres dedicados que de repente no recordaban cumpleaños ni nombres. Y en algunos casos, desapariciones inexplicables. Hombres que salieron a caminar una noche y nunca regresaron. Uno de los testimonios más duros corresponde a una mujer que afirmó haber estado casada con un ingeniero del proyecto. Durante años, él le decía que trabajaba en sistemas de radar. Pero tras su retiro, comenzó a sufrir crisis nerviosas. Describía con terror la presencia de una bestia hecha de pensamientos que lo observaba desde la esquina de la habitación. Terminó hospitalizado con diagnóstico de esquizofrenia. Murió 2 años después, sin haber podido reconstruir su pasado. Estos relatos no prueban nada, pero forman una constelación de síntomas demasiado coherente como para ignorarla. Incluso si el proyecto Montauk no fue exactamente como lo describen sus supuestos protagonistas, algo ocurrió. Algo que dejó una huella permanente en las mentes de quienes lo vivieron. No hay fotografías, ni vídeos, ni documentos oficiales que reconozcan estos daños. Lo que queda son los ecos en la salud mental, los silencios en las familias, y los patrones repetidos en las historias clínicas. Y quizás lo más aterrador no es lo que se hizo en Montauk, sino la posibilidad de que todo eso haya sido borrado tan eficazmente, que quienes sufrieron sus consecuencias ni siquiera saben de dónde viene el vacío que llevan dentro. Oficialmente, la estación de la Fuerza Aérea de Montauk fue cerrada a mediados de los años 80. Las operaciones cesaron, el equipo fue desmantelado, y la gigantesca antena quedó como un monumento oxidado al pasado militar de la zona. Pero si algo nos ha enseñado la historia de los proyectos clasificados es que nada realmente termina, solo cambia de forma. Según varios investigadores independientes, lo que ocurrió en Montauk no fue un cierre, sino una transición estratégica. El programa no desapareció, fue absorbido por otras agencias, camuflado bajo nuevos presupuestos y diseminado entre diferentes instalaciones más modernas y más seguras. Uno de los indicios más claros es la repentina desaparición de registros administrativos en torno al personal de la base. Ingenieros, técnicos y oficiales que habían estado asignados oficialmente a Montauk aparecen en documentos posteriores destinados a proyectos de tecnología experimental en lugares como Dulce, Nuevo México, Wright-Patterson, Ohio, o incluso instalaciones móviles no rastreables.
Estos movimientos coincidieron con una época de gran inversión en sistemas de guerra electrónica, radares cuánticos y tecnologías de interferencia cerebral. Programas como HAARP o ciertos satélites de vigilancia neuropsicológica surgieron en los años posteriores al supuesto cierre de Montauk, lo que llevó a muchos a pensar que simplemente se trataba de una evolución natural y más encubierta del mismo tipo de investigación. Algunas fuentes sugieren que los experimentos relacionados con control mental y manipulación temporal continuaron bajo protocolos nuevos, bautizados con nombres como Proyecto Fénix 2, Sentinel o Ojo Abierto. Estos nombres no aparecen en registros públicos, pero han sido mencionados en comunicaciones internas filtradas, documentos FOIA con secciones censuradas y declaraciones juradas de excontratistas del Departamento de Defensa. También hay quienes apuntan a la privatización encubierta del experimento. Una vez que el potencial tecnológico de Montauk fue comprendido, habría sido demasiado valioso para dejarlo en manos de una sola agencia. Varias empresas tecnológicas, algunas con contratos directos con la NSA y DARPA, habrían recibido subconjuntos del conocimiento desarrollado en la base. No para abrir portales temporales, aún, sino para desarrollar interfaces neuronales, herramientas de control cognitivo y algoritmos predictivos basados en patrones mentales colectivos. Se habló incluso de algo más inquietante, la posibilidad de usar tecnología basada en Montauk no para controlar individuos, sino para predecir movimientos sociales masivos. Según esta teoría, el estudio de frecuencias cerebrales a gran escala permitiría anticipar estallidos de violencia, revoluciones o tendencias políticas, con el fin de intervenirlas antes de que ocurran. Aunque suene a ciencia ficción, los sistemas actuales de análisis de datos a gran escala, combinados con inteligencia artificial, ya se utilizan para influir en elecciones, decisiones económicas y dinámicas de masas. ¿Y si todo eso tuviera su origen en una tecnología gestada en la base de Long Island? Un ex agente de inteligencia, entrevistado bajo condición de anonimato, afirmó que Montauk era solo la versión beta de algo mucho más grande. Decía que el experimento no falló, funcionó tan bien que se volvió peligroso. Demasiado impredecible, demasiado difícil de contener. Por eso lo desactivaron, en apariencia. El testigo describía instalaciones subterráneas más modernas, con tecnología de monitoreo cerebral que no necesitaba cables ni cascos. Dispositivos capaces de mapear la actividad psíquica desde la distancia, leer patrones de pensamiento, e incluso alterar estados emocionales mediante pulsos de baja frecuencia. También mencionaba un aspecto logístico, la descentralización. En lugar de una base como Montauk, ahora los experimentos se dividirían en módulos móviles, repartidos por el mundo, capaces de operar en cualquier entorno y desaparecer sin dejar rastro. Esta teoría se refuerza con ciertos informes de actividad anómala en zonas rurales, islas remotas o áreas despobladas donde se han reportado breves apagones, interferencias electromagnéticas y avistamientos de equipos militares no identificados. En cada caso, la presencia dura apenas unos días. Luego todo desaparece. Pero quizás lo más desconcertante es la aparente falta de interés institucional en investigar a fondo lo ocurrido en Montauk. No hay comisiones abiertas, no hay juicios, no hay desclasificaciones formales. Es como si el silencio fuera parte del protocolo. Como si se hubiera firmado un pacto de olvido. Y sin embargo, las historias no cesan. Los nombres cambian, las ubicaciones varían, pero los patrones se repiten, interferencias con la mente humana, distorsiones del tiempo, tecnologías no registradas. Montauk se ha convertido en una plantilla que se repite bajo nuevas formas, como un código que se reescribe constantemente para no ser detectado. Puede que el radar de Montauk ya no emita señales. Pero hay quienes aseguran que su frecuencia aún vive, transmitida desde otro lugar, bajo otro nombre, con otros ojos observando. A estas alturas del documental, resulta evidente que el proyecto Montauk, si existió tal y como lo describen sus supuestos participantes, no fue simplemente una operación de control mental o una serie de pruebas con tecnología militar avanzada. Hay indicios, dispersos pero consistentes, que apuntan a un objetivo mucho más ambicioso y profundamente inquietante, la manipulación de la realidad misma. Preston Nichols y otros colaboradores afirmaron que, en sus fases finales, el experimento cambió de enfoque. Ya no se trataba de abrir portales temporales o amplificar habilidades psíquicas. El objetivo era crear realidades completas, espacios autónomos generados a partir de la mente humana, amplificados por frecuencias electromagnéticas específicas. La idea era aparentemente absurda, pero en Montauk nada parecía descartarse sin probarlo. Según sus testimonios, Duncan, el sujeto psíquico central, fue utilizado para materializar entornos completos, habitaciones, climas, incluso entidades vivientes generadas solo con el poder de su mente, amplificada por la Montauk Chair. Lo más escalofriante era la persistencia de esos fenómenos. Algunos no desaparecían inmediatamente al desconectar a Duncan.
Permanecían activos durante minutos, a veces horas. Y en casos extremos, según los informes internos nunca divulgados oficialmente, persistieron durante días, aun cuando el generador central había sido apagado. Si esto fuera cierto, implicaría que Montauk logró generar burbujas de realidad paralela, zonas donde las leyes de la física no seguían su curso normal, porque no estaban regidas por el mundo externo, sino por una conciencia interna proyectada. Las implicaciones filosóficas de esto son inmensas. En física cuántica, existe la teoría del observador, la idea de que la realidad colapsa en un estado definido solo cuando es observada. ¿Y si Montauk no solo colapsó estados cuánticos individuales, sino creó mundos enteros desde la mente? Algunos teóricos del proyecto sostienen que, en un experimento final no documentado oficialmente, se intentó crear una línea temporal alternativa completa. El objetivo era alterar una decisión del pasado, un evento menor, aparentemente inofensivo, para medir cómo afectaba al presente. Según esta versión, el experimento fue un éxito parcial. No cambió el mundo entero, pero ciertos objetos aparecieron donde antes no estaban. Algunas personas olvidaron detalles importantes de sus vidas, y un investigador relató que durante varias horas, sus huellas dactilares no coincidían con las registradas en los sistemas de acceso. Esto conecta con un fenómeno popularizado en años recientes, el llamado efecto Mandela, donde grandes grupos de personas recuerdan hechos históricos de forma diferente a como oficialmente ocurrieron. Algunos lo atribuyen a errores de memoria colectiva. Otros, a posibles colisiones entre realidades paralelas. ¿Y si Montauk fue el origen de esa grieta? Las memorias suprimidas, los documentos desaparecidos, los testigos que desaparecen tras hablar, todo encaja en una narrativa donde el experimento no se detuvo, sino que salió de control. Según Preston Nichols, hubo un momento crítico en el que la base empezó a generar realidades sin que nadie las pidiera. Ambientes que no respondían a ningún estímulo psíquico, pero que aparecían en los niveles inferiores, como si fueran residuos de universos fallidos. Se hablaba de habitaciones que cambiaban de forma, pasillos que no llevaban a ningún lugar y luces que se encendían con patrones que no seguían lógica alguna. En al menos 2 ocasiones, miembros del personal se perdieron dentro de estos entornos y no pudieron ser localizados durante horas. Uno de ellos, según los informes orales, regresó completamente mudo, incapaz de recordar su nombre. El caos fue tal que el cierre del proyecto Montauk habría sido una decisión de emergencia, no planificada. Se dice que al desconectar bruscamente la Montauk Chair, todos los entornos creados comenzaron a colapsar a la vez, generando brechas, cortocircuitos y descompensaciones en el sistema eléctrico general. Uno de los testigos afirmó que durante esos últimos minutos, el espacio dentro de la base se dobló sobre sí mismo. Que se podía ver el mismo pasillo 2 veces, como si el tiempo se reflejara. Que los relojes perdieron el sentido. Que la base misma se convirtió en una estructura imposible. ¿Es esto una metáfora poética o una descripción literal de un colapso dimensional? No podemos saberlo. Pero lo cierto es que tras ese incidente, la base fue cerrada de forma abrupta. Sellada, abandonada. Las autoridades jamás dieron una explicación clara. Y Montauk, que antes estaba activa y patrullada, pasó a ser una ruina sin vigilancia. Pero la posibilidad más inquietante permanece. ¿Y si uno de esos entornos creados no colapsó del todo? ¿Y si alguna de esas burbujas mentales aún existe, flotando en alguna frecuencia que no percibimos? ¿Y si alguien quedó atrapado dentro, sin saber que lo que vive no es este mundo, sino uno generado por error? Hay quienes sostienen que ciertos lugares del mundo, zonas donde el tiempo parece alterado, donde las personas desaparecen o se comportan de forma errática, podrían ser residuos de estos experimentos. Fragmentos de una realidad alternativa mal cerrada. Quizás el verdadero objetivo de Montauk nunca fue militar ni estratégico. Quizás fue, desde el principio, una apuesta para convertirse en dioses, crear realidades, decidir qué existe y qué no. Jugar con el código fuente del universo, sin entender lo que se estaba tocando. A lo largo de este viaje, hemos explorado una historia cargada de secretos, anomalías tecnológicas y posibles violaciones a las leyes naturales. Pero más allá de los hechos documentados, o de los testimonios sin confirmar, hay una pregunta más profunda que flota sobre todo el proyecto Montauk. ¿Qué ocurre cuando la ciencia avanza sin alma? Incluso si todo lo relatado fuera una exageración colectiva o una mezcla de verdades a medias, la cuestión ética sigue en pie. ¿Dónde está el límite entre la exploración legítima del universo y la manipulación de lo que nos hace humanos? Si en Montauk se intentó, como muchos sostienen, controlar la mente humana, generar realidades artificiales o alterar el curso del tiempo, entonces lo que se tocó no fue solo la materia, sino la conciencia.
Y eso, por sí solo, debería encender todas las alarmas. Porque no se trataba simplemente de tecnología avanzada. No eran cables, antenas y ondas. Lo que estaba en juego era el centro mismo de la experiencia humana, el pensamiento, la percepción, la identidad. Algunos teóricos más atrevidos aseguran que Montauk fue, en realidad, un experimento espiritual disfrazado de ciencia. Un intento de hackear el alma. De convertir lo intangible en código. De reducir la conciencia a una serie de frecuencias manipulables. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué queda de nosotros cuando lo más sagrado puede ser modificado sin que lo notemos? Los antiguos sabios hablaban del alma como una chispa divina, única, inviolable. Pero si Montauk logró lo que se dice, alterar pensamientos, crear realidades mentales persistentes, borrar recuerdos, entonces esa chispa ya no está a salvo. La línea entre ciencia y dominio fue borrada. No para entendernos mejor, sino para reprogramarnos. En los laboratorios de Montauk, según los relatos, se trabajaba con seres humanos como si fueran herramientas. Cuerpos que emitían ondas, cerebros que se podían amplificar o apagar, emociones que se podían inducir con solo modificar una frecuencia. Pero lo que se rompía en ese proceso no era solo la voluntad. Era la dignidad. Y lo más escalofriante es que muchas de esas técnicas se han normalizado. Hoy se investiga cómo alterar estados emocionales con ondas cerebrales, cómo influir en decisiones con algoritmos, cómo predecir pensamientos antes de que ocurran. El futuro que Montauk parecía explorar ya está aquí, solo que con otro lenguaje, otra apariencia, otra excusa. Si la mente puede ser reprogramada como un sistema operativo, entonces la libertad deja de ser un derecho. Se convierte en una ilusión cuidadosamente administrada. ¿Quién controla esa programación? ¿Quién decide qué pensamientos son útiles, qué recuerdos deben ser suprimidos, qué emociones deben ser permitidas? El verdadero riesgo no es que nos vigilen. El verdadero riesgo es que nos reescriban. Porque cuando todo puede ser manipulado, la historia, la memoria, la percepción, entonces incluso lo que creemos recordar deja de ser fiable. Y en ese escenario, la verdad no desaparece, se disuelve. La base de Montauk puede estar cerrada, oxidada y olvidada, pero el experimento continúa bajo otras formas. Hoy, la guerra es invisible. No se libra con armas ni radares, sino con datos, impulsos eléctricos y microdecisiones condicionadas. Lo más perturbador es que tal vez ya estemos inmersos en esa nueva realidad sin saberlo. Tal vez, al igual que los sujetos del proyecto, hemos sido programados para olvidar. Para no hacernos las preguntas incómodas. Para aceptar el mundo tal como nos lo muestran, aunque algo en nuestro interior nos diga que no encaja. Porque si el pensamiento humano puede ser inducido, si la emoción puede ser alterada y si la memoria puede ser editada, ¿en qué punto dejamos de ser individuos libres y nos convertimos en productos diseñados? Esta es la frontera que Montauk parecía cruzar. Y la verdadera tragedia no es el experimento en sí, sino que no haya un debate global sobre sus consecuencias. Tal vez lo que más miedo da de Montauk no es lo que hicieron, sino que nadie haya exigido saberlo. Que todo haya sido absorbido por la indiferencia, el silencio o la burla. Como si hablar del alma fuera un acto anticuado. Pero si perdemos eso, la idea de que somos algo más que materia y estímulos, entonces no importa cuánto avance la tecnología, ya estaremos perdidos desde dentro. Montauk no es solo una advertencia sobre ciencia sin límites. Es una llamada de atención sobre lo que ocurre cuando dejamos de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Porque al final, si el alma existe, debe ser protegida. Y si no existe, entonces estamos más solos de lo que jamás imaginamos. A estas alturas del documental, el proyecto Montauk ya se revela como algo más que una anomalía histórica. No fue solo un experimento militar ni una investigación con tecnología avanzada. Fue, según algunos, un intento deliberado de cruzar los límites de la realidad consensuada. Y al otro lado de esa frontera, podría no haber solo vacío. En los testimonios más radicales, aquellos que rara vez llegan al gran público, se menciona un componente casi silenciado, el contacto. La posibilidad de que los experimentos psíquicos y dimensionales no generaban únicamente distorsiones del tiempo o del espacio, sino puertas hacia inteligencias no humanas. Preston Nichols y otros supuestos testigos hablan de presencias que empezaron a manifestarse durante las sesiones más intensas de la Montauk Chair. Entidades sin forma definida, con patrones mentales distintos a los humanos, que no podían ser comprendidas ni clasificadas, pero que estaban ahí. Al principio,
Se creía que eran proyecciones subconscientes del sujeto psíquico. Ecos de traumas, símbolos mentales amplificados. Pero con el tiempo, se observó un fenómeno desconcertante: esas entidades empezaron a actuar de forma autónoma. Se anticipaban a los pensamientos. Respondían a preguntas antes de ser formuladas. Interferían en el entorno eléctrico de la base. Algunos investigadores llegaron a la conclusión de que se había abierto algo. No un portal como en la ciencia ficción, sino una brecha de conciencia, una conexión entre dos niveles de existencia. No se trataba de seres físicos viajando a través del espacio, sino de presencias mentales, vibracionales, que ingresaban en nuestra realidad a través del pensamiento amplificado. Este fenómeno guarda una inquietante similitud con ciertos rituales antiguos descritos en textos ocultistas, donde el uso de la mente, combinada con símbolos y frecuencias, servía para establecer contacto con entidades no humanas. ¿Podría Montauk haber replicado esos métodos, sin siquiera comprenderlo, bajo el disfraz de la ciencia? Los relatos más censurados hablan de una entidad concreta, recurrente, descrita como una presencia inteligente, no humana, no maligna, pero completamente indiferente a la noción humana de bien o mal. Según un testimonio atribuido a un operador técnico de la base, no era un demonio. No era un alienígena. Era algo que ya estaba allí, esperando a que alguien levantara la antena correcta. Y cuando lo hicimos, simplemente respondió. Esta hipótesis cambia por completo la naturaleza del proyecto Montauk. Ya no hablamos solo de ingeniería mental o manipulación cuántica, sino de algo más profundo, una búsqueda de contacto con una inteligencia ajena a la humanidad. ¿Por qué arriesgarse a abrir algo que no se puede controlar? La respuesta puede estar en la ambición de quienes lideraban el experimento. Según ciertas fuentes, el objetivo no era solo militar o geopolítico. Algunos creían que, si se lograba establecer contacto y comprender a esta inteligencia, se podría obtener conocimiento puro, acceso a tecnologías no lineales, o incluso control absoluto sobre la realidad. En otras palabras, quienes estaban detrás de Montauk no querían solo doblar el tiempo. Querían superar los límites humanos. Aquí el relato toca un punto extremadamente delicado. Porque si realmente se intentó conectar con algo más allá de la mente humana, las implicaciones no son solo científicas, sino ontológicas. ¿Qué dice de nuestra especie el hecho de que tratemos de invocar, controlar o imitar inteligencias que no comprendemos? ¿Y si ese contacto ocurrió, aunque fuera de forma mínima? ¿Y si, desde entonces, esa presencia aún observa, aún influye, aún espera? Hay quienes sostienen que ciertos cambios culturales, tecnológicos y psicológicos ocurridos desde los años 80 podrían haber sido dirigidos sutilmente por una inteligencia que no percibimos directamente, pero que se comunica mediante patrones, señales, tendencias. Otros aseguran que esta idea es solo una metáfora. Que Montauk encarna el viejo mito de Prometeo, el hombre robando el fuego de los dioses. Pero incluso las metáforas tienen poder. Porque si Montauk representa ese intento de contacto con lo desconocido, entonces la advertencia permanece: no todo lo que puede abrirse debe ser abierto. Y si realmente hubo una inteligencia al otro lado, la verdadera pregunta es: ¿quién estableció contacto con quién? ¿Fuimos nosotros los que cruzamos una puerta, o fue esa inteligencia la que construyó la puerta desde el otro lado para que la encontráramos? A veces, el acto de observar no es unilateral. A veces, cuando uno mira al abismo, el abismo también te mira. Lo que comenzó como una base militar olvidada en Long Island ha revelado capas cada vez más profundas de una historia que, aún hoy, sigue generando inquietud. Ya no estamos hablando solo de experimentos del pasado. ¿Las piezas apuntan a una idea más perturbadora? ¿Y si Montauk nunca terminó? Oficialmente, el proyecto fue cancelado a mediados de los años 80. La base cerrada, el personal disuelto, los informes clasificados. Pero quienes afirman haber estado allí coinciden en un punto esencial: el cierre fue solo un cambio de fachada. Las tecnologías desarrolladas, especialmente las relacionadas con control mental, estimulación psíquica, manipulación de conciencia y distorsión espaciotemporal, fueron trasladadas a otros lugares, más discretos, bajo nuevos nombres y estructuras. Algunos creen que estas técnicas evolucionaron en centros de neurociencia de élite, universidades privadas, instalaciones militares en el extranjero, o incluso dentro de las plataformas digitales que hoy usamos a diario. El patrón se repite: lo que antes requería enormes generadores y cámaras de aislamiento, hoy podría estar contenido en un teléfono móvil. En un algoritmo. En una red social diseñada para aprender más sobre nosotros que nosotros mismos.
Si Montauk fue el primer experimento a gran escala de manipulación mental y perceptiva, entonces lo que vivimos hoy sería la siguiente fase. No un nuevo experimento, sino su implementación masiva. Desde los años 90, han proliferado tecnologías civiles que replican lo que se decía que ocurría en Montauk: estimulación cerebral remota, entrenamiento cognitivo, dispositivos que alteran el estado emocional mediante ondas o frecuencias. ¿Son solo avances tecnológicos? ¿O heredaron una base más oscura? Hay un detalle que no ha desaparecido: la existencia de presupuestos negros. Millones de dólares que no pasan por auditorías públicas. Dinero destinado a investigaciones tan sensibles que no pueden reconocerse oficialmente. Y entre esos proyectos, según algunas fuentes, estarían nuevas versiones de la Montauk Chair, rediseñadas para ser más precisas, más portátiles, más discretas. Se habla de dispositivos que inducen estados alterados de conciencia en segundos. De gafas que emiten patrones lumínicos capaces de modificar emociones. De prototipos de realidad aumentada que no solo muestran otra realidad, sino que cambian la forma en que sentimos la actual. La línea entre lo que vemos y lo que nos hacen ver se vuelve cada vez más delgada. Y en ese punto, la pregunta ya no es si Montauk existió o no. La verdadera cuestión es: ¿estamos viviendo una versión moderna de Montauk sin darnos cuenta? Millones de personas miran a diario pantallas que condicionan su estado mental. La música que escuchan, el ritmo de las imágenes, la forma en que el contenido es entregado, todo está optimizado para provocar reacciones. Lo que antes requería pruebas intensivas con sujetos entrenados, ahora se logra con simples patrones de uso. La tecnología actual permite moldear comportamientos a gran escala, sin necesidad de imponer nada, solo sugerirlo con precisión quirúrgica. Algunos expertos creen que ya no hace falta intervenir en el cerebro directamente. Basta con manipular su contexto. Y en eso, Montauk fue pionero, enseñó que la percepción puede ser la verdadera prisión. Lo más perturbador es que podría haber múltiples proyectos activos, inspirados en Montauk, adaptados al siglo XXI, y camuflados en entornos donde nadie sospecharía. Escuelas que aplican programas de estimulación cognitiva intensiva. Plataformas de entretenimiento que inducen patrones de sueño y vigilia. Juegos que entrenan la atención con recompensas subliminales. Todos estos sistemas tienen algo en común: la alteración progresiva del estado mental colectivo. ¿Es una evolución natural del conocimiento humano? ¿O seguimos caminando por un sendero trazado hace décadas, en una base que oficialmente no existía? Hay quienes aseguran que lo que se aprendió en Montauk nunca fue olvidado. Solo cambió de manos. Y hoy, esas manos podrían no ser visibles, pero sí muy poderosas. Tal vez ya no se trata de controlar el tiempo ni de abrir portales. Tal vez la meta real siempre fue otra: redefinir la naturaleza humana desde dentro. Porque si se puede reprogramar el pensamiento, alterar la emoción, dirigir la atención, entonces no hace falta encerrar a nadie. No hace falta censura directa. Basta con diseñar una realidad tan convincente, tan absorbente, que nadie quiera mirar hacia afuera. Así, el experimento se vuelve perfecto, sin jaulas, sin resistencia, sin memoria de lo que fuimos antes. Y si eso está ocurriendo ahora, en tiempo real, entonces el legado de Montauk no es una historia del pasado. Es un modelo operativo. Uno que nos invita, o nos obliga, a preguntarnos: ¿somos aún dueños de nuestra mente? ¿O solo fragmentos de código en un sistema mucho más complejo del que imaginamos? En esa pregunta se juega todo. Porque si el experimento continúa, ¿quién lo está observando? ¿Y quién está tomando notas? Hay momentos en los que la historia se convierte en advertencia. En los que lo que parecía un conjunto de teorías marginales comienza a dibujar un patrón. Y lo que antes se llamaba conspiración, se revela como arquitectura. Montauk no fue solo un experimento. Fue un esquema. Una estructura. Un mapa hacia una realidad diferente, diseñada no para ser comprendida, sino para ser habitada sin cuestionamientos. Si aceptamos esta posibilidad, entonces debemos mirar hacia atrás con otros ojos. No para confirmar si cada detalle fue real, sino para entender que simboliza Montauk, la voluntad de dominar lo invisible. El experimento, tal vez, ya no está en una base subterránea. Tal vez está en nuestros hábitos. En nuestros dispositivos. En nuestra forma de pensar. Si se puede inducir una creencia, se puede controlar una acción.
Si se puede moldear un recuerdo, se puede reescribir la historia. Y si se puede modificar una emoción, se puede rediseñar una sociedad sin que nadie lo note. Montauk es el símbolo de ese poder oculto, el de acceder a la mente sin que la mente lo sepa. No con fuerza. No con miedo. Con sintonía. Con diseño. Con pequeños ajustes, imperceptibles, pero continuos. Y si todo esto es cierto, si Montauk fue el punto de partida hacia una civilización donde lo visible es solo fachada, entonces debemos hacer una pregunta crucial. ¿Quién diseña la realidad que habitamos? ¿Quién decide qué es normal, qué es real, qué es cierto? ¿Y quién se beneficia cuando tú crees que estás eligiendo libremente, pero solo estás eligiendo dentro de una estructura prediseñada? El legado de Montauk no está en sus antenas ni en sus laboratorios. Está en la idea de que el poder más efectivo es el que no se ve. El que actúa desde dentro. El que no obliga, modela. El que no prohíbe, dirige la atención hacia lo conveniente. Por eso este experimento, si realmente existió, nunca necesitó perpetuarse como estaba. Solo necesitó que sus descubrimientos fueran asimilados, refinados, comercializados. Y hoy, esas tecnologías viven en nuestros bolsillos. En nuestros algoritmos. En los sistemas que analizamos como si fueran herramientas neutrales, pero que podrían haber sido construidos sobre los mismos principios que se probaron, décadas atrás, en esa base maldita de Long Island. Lo más inquietante no es que Montauk haya existido. Lo más inquietante es que ya no importa si existió o no. Porque la tecnología actual ha superado todo lo que se rumoreaba sobre Montauk. Y porque el verdadero experimento ya no necesita un sujeto atado a una silla. Solo necesita una mente dispuesta a no cuestionar. Y eso, somos todos nosotros. A lo largo de este viaje hemos recorrido túneles de información, voces suprimidas, teorías imposibles y verdades incómodas. Puede que algunas piezas no encajen del todo. Puede que nunca sepamos con certeza que fue real y que fue fabricado. Pero si algo hemos aprendido es que el silencio nunca es accidental. Cuando algo se niega con tanta insistencia, cuando algo se esconde bajo capas de negación, burla y olvido, suele ser porque toca una herida profunda. Montauk no fue un error. Fue una decisión. Una puerta abierta a lo desconocido. Y quizás, aún estemos caminando por su pasillo. Tal vez la única forma de resistir, de despertar, de recordar quiénes somos, sea volver a mirar hacia adentro. Donde ninguna antena puede llegar. Donde ninguna frecuencia puede penetrar. Donde aún existe algo que no se puede alterar. Esa chispa. Esa esencia. Lo único que puede romper cualquier programación. Lo único que puede despertar al ser humano real, y tal vez, ese sea el verdadero propósito del proyecto Montauk, hacernos cuestionar los límites de nuestra realidad, no como una amenaza, sino como una invitación a mirar más allá. Si te ha gustado este viaje, dale like y suscríbete. Aquí compartimos contenido nuevo todas las semanas sobre los misterios que pocos se atreven a explorar. Nos vemos en el próximo episodio, donde el silencio vuelve a hablar.